Invito a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, de nuestra quinta exposición ya de este libro, ¿no es cierto?, en el avance que hemos tenido, en donde hemos sido expuestos, ¿no es cierto?, por el autor de Hebreos, este autor aún no anónimo, ¿no es cierto?, pero sin duda que ha sido guiado por el Espíritu Santo en redactar, ¿no es cierto?, cada línea que encontramos en la Escritura. Hebreos, vamos a estar hoy día en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Y el título para hoy es Considera a uno que te entiende. Considera a uno que te entiende, ¿no? Y durante la semana me encontré con esta imagen que me causó bastante gracia, quiero decirlo, y que tenía una alusión al Día del Padre. Dice ahí que el Día del Padre no es igual al Día de la Madre, es similar, dice, es lo mismo pero más grande, ¿no? Y como chistoso ¿Y por qué lo quise traer? No solo porque hoy día es el Día del Padre, sino que porque hacía sentido un poquito a lo que queremos ver hoy día. Porque todos reconocemos al Dr. Sim, ¿no es cierto? Lo vemos bailando afuera de la farmacia, y se nos viene al tiro el eslogan a nuestra mente, es lo mismo y llegará más barato. Esto es como lo que, incluso hay unos memes en el colegio, los niños juegan con estas frases, cuando algo no resulta como debiera ser, ¿no es cierto? O como una imitación, como chanta, como decimos nosotros los chilenos. Pero el eslogan en sí mismo dice que uno puede obtener remedios, ¿no es cierto?, bioequivalentes, con el mismo efecto, se supone, pero a un precio mucho más módico, ¿no es cierto? Y eso en realidad es lo que uno se entiende como viendo cómo ahorrar algunos pesitos, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Pero, sin embargo, aunque la premisa del Dr. Simi se puede aplicar a diferentes escenarios, no se puede aplicar a todos los escenarios de la vida, ¿verdad? No se puede generalizar, no se puede hacer como una regla universal para todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer, porque hay veces que las réplicas o las imitaciones no pueden satisfacer la real necesidad que uno está anhelando. Y aunque en nuestra cultura postmodernista, en la que nosotros vivimos hoy día, todo se relativiza, no hay absolutos, atiendan, no tener absolutos, nosotros sí, como creyentes, tenemos absolutos que no pueden ser vulnerados, en los cuales las imitaciones no tienen cabida, ¿ya? Y uno de esos es el que encontramos en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y yo no sé si has puesto atención que dice Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, el mediador. La búsqueda de cualquier otro mediador, o incluso rebajar a Cristo a nuestra conveniencia, a nuestro antojo, pensaba yo que puede ser originada por no entender correctamente la humanidad que Cristo tuvo. ¿Has pensado en esto alguna vez? En la humanidad de Cristo. Tal vez en nuestra mente, en la tuya, en la mía o en el del colectivo de la sociedad, Jesucristo era como un casi humano. Era medio hombre, medio Dios, que es lo que nosotros a veces escuchamos. O tal vez una persona que en su divinidad nunca pecó. Y lo ponemos en ese estándar. Sin embargo, estas cualidades que Jesucristo tuvo no le facilitan para compadecerse de nosotros. Nosotros siempre estamos buscando a alguien que nos entienda, alguien que pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestra realidad, alguien que nos ayude. Y hoy día, a través del texto que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que solamente Jesucristo es el que puede hacer eso. Considera esto, mira, no podemos adorar a Dios, hombre, a Cristo. No podemos adorarlo correctamente si tenemos un conocimiento equivocado acerca de su humanidad. Y te explico por qué. Piensa en esta situación. A lo mejor estás enfrentando un momento difícil, una prueba. Estás enfrentando alguna tentación complicada. Y dices, bueno, sí, Jesús sí me entiende, pero Jesús era Dios. O sea, lo entiende, pero dentro de su divinidad igual hay una gran distancia entre él y yo.
Yo te digo que si tú has pensado alguna vez de esa forma, estás negando la humanidad de Cristo. Nosotros nos molestamos un poquito, por ejemplo, a su memoria, cuando alguien niega la deidad de Cristo. No sé, cuando alguien dice, no, Jesucristo no es Dios. Nosotros nos molestamos. No, Jesucristo es Dios, la Escritura lo dice. Discutimos con los mormones, discutimos a veces con testigos de Jehová. Y está bien que lo hagamos porque es una herejía. Nosotros reconocemos la deidad de Cristo. Ante todas cosas sabemos que Él es Dios. Y lo estudiamos en los capítulos anteriores de Hebreos. Pero ¿por qué no reaccionamos de la misma forma cuando negamos o limitamos la humanidad de Cristo? Mira lo que dice la Biblia en 2 de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es fuerte lo que dice acá. Cualquiera que está negando que Cristo fue hombre, ojo con eso. Ahora, nos vamos a ir un poquito a Hebreos para entender cuál es el contexto entonces de lo que vamos a conversar. Y yo te quiero recordar un par de cosas. Primero, ¿cuál es el contexto de la Escritura? Aquí, cuando se escribió, aparte, más o menos en el año 68 después de Cristo, Roma estaba siendo quemada por el emperador Nerón, y el emperador Nerón no encontró nada mejor que culpar a los cristianos judíos de estos actos. Entonces, los cristianos judíos en ese tiempo fueron perseguidos brutalmente por el Estado romano, en respuesta a lo que Nerón había hecho. Pero no solo eso, sino que aparte de tener una persecución desde el Estado, ellos tenían una persecución religiosa muy fuerte porque estaban negando la ley de Moisés, y los judíos los habían expulsado de los lugares de reunión, los habían expulsado de las familias, y ellos realmente se encontraban desamparados, eran odiados, tanto por el Estado como por sus propias familias. Y muchos de ellos empezaron a tener dudas respecto al cristianismo realmente. Y empezaron a tratar de asimilar ciertas cosas para encontrar cierto resguardo o cierta protección. Ellos decían, bueno, mira, en realidad entre el judaísmo y el cristianismo no es tan distinto. Algunos tenían esa tentación de hacerlo. Adoramos al mismo Dios. Tenemos la misma escritura. Solamente tenemos un problema con Cristo. Nosotros podríamos decir, decían ellos, que si Jesucristo vino como un ser angelical, bueno, ahí entramos muy fácil en el judaísmo, y decimos que no era completamente Dios, nuestras familias nos van a recibir de nuevo. Vamos a tener la protección de la familia, de la religión judía, y más encima el Estado ya no nos va a recibir tan fuertemente. O sea, si decimos que Jesús no era Dios hombre, las cosas se solucionaban muy fácil. Y ellos decían, bueno, quizás es un pequeño cambio dentro de toda una religión, de una doctrina. Ellos estaban tratando de hacer una pequeña imitación de Jesús y adaptarla a su contexto. Pero Dios no lo ve así. Ese pequeño cambio era muy importante. Muy importante. Y por eso que el autor de Hebreos nos exhorta fuertemente a lo largo de todo el libro, ¿a qué? A contemplar a Jesús, a no cambiar la definición de Jesús. Es idolatría pensar esto. Es idolatría crear ideas en nuestra mente de quién queremos que sea Jesús, en vez de creer que Jesús es quien dice que es en la Biblia. Ojo con eso, hermano. Por eso nosotros estudiamos la Escritura, para saber realmente quién es Dios, quién es Cristo. No para que tú pongas tus ideas sobre lo que dice la palabra. Entonces la epístola de Hebreos que hoy día estamos estudiando exalta a Jesucristo por sobre el sistema religioso judío. Lo eleva y le dice que es muchísimo mejor que todo lo que ellos habían vivido antes. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Aarón, a los sacerdotes, a toda la representación y toda la estructura que tenían los judíos. Ahora, en los primeros capítulos de Hebreos, vimos que Jesús era superior a los ángeles, capítulo 1. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Jesús es Dios.
y los ángeles le adoran, porque Él creó a los ángeles. Y en el capítulo 2, ahora donde vamos a estar viendo, comenzamos a ver la sesión anterior que Jesucristo era mucho mayor a los ángeles porque Él era hombre, muy contrario a lo que los judíos creían, que por ser hombre era inferior. No, y hoy día vamos a argumentar más profundamente por qué Jesucristo es mayor que los ángeles por ser hombre. Yo te invito a que podamos nosotros reflexionar pensando lo siguiente. Vamos a movernos en esta exhortación pensando que para adorar a Cristo correctamente, los discípulos debemos tener un entendimiento correcto de su humanidad. Debemos entender correctamente qué significa para nosotros la humanidad de Cristo, comprendiendo que Cristo se hizo hombre para morir nuestra muerte, primero, y segundo, para vivir nuestra vida. Te invito a que podamos leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, lo tienes ahí en tu Biblia. Recordar que vamos a estudiar para comprender correctamente la humanidad de Cristo, qué significa que Él haya muerto nuestra muerte y qué significa que Él haya vivido nuestra vida. Dice Hebreos 2:14 así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, con lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Padre eterno, te alabamos en esta mañana, Señor, porque tenemos la libertad de poder abrir la Escritura, Señor. Pero no solo eso, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo que nos enseña, Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que podamos comprender, Señor, qué es lo que dice tu palabra, Señor. Podamos aplicarla a nuestro corazón. Podamos direccionar, Señor, nuestras acciones para glorificarte a ti. Guíanos, Señor, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía yo entonces que primero lo que vamos a ver es que Cristo se hizo hombre para morir nuestra muerte. Cristo se hizo hombre para morir nuestra muerte, y lo vamos a ver entre los versículos 14 al 16 de lo que acabamos de leer. Si nosotros vamos a alabar a Cristo adecuadamente, correctamente, debemos entender que Él se hizo hombre, 100% hombre, para morir nuestra muerte. La primera cosa que dice el texto que tenía que hacer Jesús era participar, dice la Escritura, participar de lo mismo que nosotros. Ser uno de nosotros. Si iba a morir por nosotros como un sustituto, tenía que ser un sustituto que fuera igual a nosotros en todo sentido. Esa es la idea de sustituto. Ahora, dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y pon atención, porque la primera palabra que aparece ahí es participaron, viene del griego koinoneo, que es una palabra que nosotros conocemos como koinonía, ¿no es cierto?, que tiene que ver tener comunión, ser participante, ¿no es cierto?, compartir. La idea es que nosotros tenemos eso en común. Eso está diciendo el texto. Nosotros, los hijos que fuimos entregados a Cristo, según el pasaje que estudiamos anteriormente cuando dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos hijos, nosotros somos de carne y hueso, dice la Escritura. Tenemos esa misma esencia los unos con los otros, los que estamos acá. Fuimos dados a Cristo, somos de carne y hueso, lo tenemos en común por nuestra naturaleza. Y no es extraño, nos vemos y lo entendemos. Pues tú y yo somos
de la misma naturaleza. Y nosotros, dice, participamos de carne y sangre. Pero dice el texto más adelante que Cristo también participó de eso. Pero esta palabra participó es mucho más interesante, porque no es la misma palabra que está escrita en el texto cuando dice participaron de carne y sangre. Dice que él también participó. Esa palabra es metejo, que viene del griego, que trata de explicar que él participó de algo que él no era. A diferencia de la palabra anterior, cuando eran cosas que teníamos en común, dice que él no era así. Él participó de algo que no era antes así. Nosotros éramos así de carne y hueso, pero él tenía que participar de algo que le era extraño, le era ajeno a su naturaleza. Y nos dice la Escritura que él tenía que agregar humanidad a su deidad. Dios no pudo morir, o no podía morir por nosotros, siendo Dios solamente. Tenía que hacerlo como un hombre. Ahora el destinatario de la carta, cuando estaba leyendo esto, dice, ¿y por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué mejor no seguimos como estábamos siempre? Yo trabajo ahí en un trabajo, no decir dónde, para no comprometer a nadie, pero siempre dice, hagamos las cosas como se hacen siempre, ¿no? ¿Hasta qué andamos innovando? Y ¿por qué tenemos que hacerlo así? Bueno, podría preguntarse a alguien ahí de los que están recibiendo eso y dijo, ¿por qué no seguimos con los sistemas sacrificiales de siempre? ¿Por qué no venimos al sacerdote y traemos este animalito para que nuestros pecados sean expiados? Y el autor nos da la respuesta un poco más adelante, en Hebreos 10, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Fue algo que el Señor proveyó, Dios lo proveyó para que el pueblo pudiera aceptarse, pero no quitaba los pecados. ¿Por qué la sangre de los toros y los machos cabríos no podía quitar los pecados? ¿Por qué no podía? Porque nosotros no somos ni toros ni machos cabríos. Y ese sustituto no es lo que nosotros necesitamos. Un sustituto tiene que ser igual. Un hombre tenía que morir en nuestro lugar. Y es explícito en el versículo que está ahí a continuación, el 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. A estos sacrificios de animales o ofrendas que se estaban entregando constantemente, no quisiste, Dios, más me preparaste cuerpo. Es un poco chocante escuchar eso, no lo reflexionamos muy a menudo. Pero primordialmente lo que nosotros necesitábamos era un cuerpo humano de carne y hueso, alguien que pudiera vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Alguien que pudiera cumplir la ley por nosotros y que después de vivir, ser inocente, no haber cometido pecado, recibir un castigo, una muerte en su cuerpo físico. Todo el castigo que nosotros merecíamos, entonces Jesús tenía que hacerse hombre. Tenía que ser así, porque los sustitutos, insisto, son iguales. Luego, ¿qué implicancias tuvo esto de que Jesucristo tuvo que hacerse hombre para morir nuestra muerte? Continúa diciendo el texto que Él primero destruye el imperio del diablo y luego nos libra. Y vamos a ver estas dos cosas en el texto porque son interesantes los beneficios que nos otorga la muerte sustitutoria de Cristo a favor nuestro. Dice el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando uno lee esto, dice, ¿cómo tiene el imperio de la muerte? ¿Qué significa esto? ¿Significa que Satanás va a determinar cuándo yo muero y cómo muero? ¿Él tiene el poder de hacer eso? No lo tiene. No lo tiene porque solamente hay un soberano en el universo, que es Dios. Él tiene nuestros tiempos en sus manos. Entonces, ¿qué está significando esto? Tenemos que entenderlo bien. Primero, cuando nosotros leemos ahí en el texto, dice destruir, nosotros lo que pensamos así como al tiro es aniquilar, ¿no es cierto? Pero en el contexto entendemos que no significa eso, porque Satanás no fue aniquilado. Satanás sigue realizando su obra hoy. Lo dice la Escritura. Entonces el verbo que dice ahí destruir es una palabra que es catargeo, que significa, pon atención, inutilizar, invalidar.
acabar o hacer ineficaz. Entonces lo que está diciendo el texto es lo siguiente. Cristo anuló el imperio, hizo inútil el poder que el diablo tenía. Entonces la pregunta correcta es entonces ¿de qué poder estamos hablando? ¿Cuál era el alcance de este imperio que tenía Satanás? Si seguimos leyendo el versículo 15, nos vamos a dar cuenta que el poder que Satanás tenía sobre nosotros y que tiene sobre la humanidad es que somos esclavos debido al temor a la muerte. Tememos a la muerte durante toda la vida. Por tanto, somos esclavos de aquella condición. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué tememos a la muerte nosotros? O la humanidad, ¿por qué teme a la muerte? Aristóteles lo decía y él en su forma de pensar muy mundana, porque decía que la muerte es el fin. Después de la muerte no hay nada, decía. Y hoy día muchos psicólogos y filósofos argumentan de la misma forma diciendo después de la muerte no queda nada, se acaba, es todo. No existe nada biológicamente concreto que diga que tú tienes algo dentro que después de la muerte sale hacia otro lugar. Ese es su argumento, eso es lo que dicen, porque tratan de escudarse sabiendo que si en algún momento ellos reconocen que hay algo después de la muerte, entonces cobra sentido aún más el temor que tiene la humanidad sobre la muerte. Por eso dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque tratan de autoengañarse diciendo que no hay nada más después de esto. Y el temor a la muerte justamente radica en el pecado, de saber que tú tienes que enfrentarte a un Dios santo, justo, y no vas a salir bien de esa presentación. No tienes forma de salir bien parado de esa entrevista, por así decirlo. Ese es el poder del amor. Ese es el imperio que tenía el diablo. El temor en el corazón del hombre de saber que cuando sus días terminen, tendrán que enfrentarse por su pecado delante de un Dios santo. Ahora, ojo con esto. El autor del pecado es el autor de sus consecuencias. Lo decía un comentarista y es muy cierto. El imperio que la muerte tiene, Satanás lo ejerce. El poder que el diablo tiene es el pecado. Pero, pon atención a esto, Cristo anuló ese poder por medio de su muerte. Y aunque suena ilógico, ¿no es cierto?, decir que Cristo destruyó al diablo con su muerte, así es. Con la muerte de Cristo, el diablo y todos sus planes en contra de nosotros fueron inútiles. Literalmente, el poder de Satanás fue acabado. Fue agotado en la muerte de Cristo. La idea de que Satanás tenía cierto poder, pero este se agotó. El único poder que Satanás tenía sobre nosotros era que nuestro pecado produjo la muerte, pero ya que Cristo murió nuestra muerte, pagando el precio de nuestro pecado, el poder que tenía el diablo fue consumido. Pero la humanidad que no tiene a Cristo sigue siendo esclavo del pecado. Nadie habla de la muerte de Jesús. No es un tema que esté ahí, ¿no es cierto?, en el diario, no es un tema que se converse en la mesa, todos lo esquivan. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Derrotó el imperio de la muerte. Para nosotros los creyentes es así, es una realidad. Pero también vino a librar, dice el texto, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habiendo acabado con el poder del diablo, la consecuencia ahora es que son libertados los esclavos. Éramos todos esclavos, toda nuestra vida, cada uno de nosotros aterrorizados. De alguna forma, la humanidad sabe en su conciencia que es así, aunque lo niegue. Y sabes que tú y yo vamos a morir. Y como te decía recién, el mundo evita este tema, porque le esclaviza, le ata, le deja sin opción. Pero nosotros no. Para el cristiano no tiene que ser así. No debemos temer la muerte porque Cristo murió por nosotros. Ya hemos muerto. Esto es interesante. Cuando Satanás nos acusa y dice, tú mereces eso.
Tú mereces morir por tu pecado. Uno puede decir, bueno, pues a mí sí lo merezco, pero yo morí. Yo estuve ahí, en la cruz del Calvario. ¿Has pensado eso? Está pagado. Cristo lo pagó y tú estabas ahí. Esto es incomprensible. Muchas veces nosotros leemos este texto y muchas veces no le damos el sentido real que tiene. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué estamos pagando la deuda ahí? Al lado de Cristo. Cristo estaba pagando la deuda al lado de Cristo. Con nuestro pecado pagado también fuimos librados de nuestro temor a la muerte. Piensa esto. Si tú sacas el pecado de esta ecuación, lo dejas fuera, ¿qué es la muerte ahora? ¿Hay temor? No, hermano. Hay gozo. Es la entrada a una eternidad con Dios. Cristo cambia el temor a la muerte y lo produce o lo cambia por esperanza para una nueva vida. Yo voy a morir, pero ahora eso no son malas noticias, son buenas noticias. ¿Lo ves así? ¿Lo tomas así? Mira cómo Pablo en su mente tenía esto de la muerte y la vida tan claro, hermano, tan distinto a nosotros muchas veces, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Para si el vivir, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Él no se quedaba acá porque tenía cosas que hacer, tenía cosas pendientes, o quería ver crecer a sus hijos o a sus nietos. Él decía que la única razón por la cual no quería partir era porque tenía que predicar el Evangelio. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte ya no es algo de espanto para nosotros. Cristo viene a darnos esperanza. Y Cristo nos va a dar una eternidad sin dolor, sin sufrimiento. Consideran, nosotros vivimos nuestra vida así mirando nuestros pies. Levántate, hermanos, mira a Cristo. Luego continúa el versículo 16 diciendo lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto nos va a dar un argumento potente de la humanidad de Cristo también. Ciertamente, dice la Escritura, obviamente, como todos saben, eso es lo que está diciendo, es así, tú tienes que saberlo. Y los destinatarios tenían que recordarlo. Es verdad, decían. ¿Y qué es lo que tenían que recordar? Acuérdense primero el contexto. Ellos estaban diciendo que Cristo era un ser angelical, porque se les acomodaba un poquito a las circunstancias que ellos estaban viviendo. Pero el autor de Hebreos dice que no. Cuando el autor ocupa la palabra socorrer, ocupa la palabra epilambanomai. Tan extraña, tan difícil, pero quiere decir que es apoderarse, echar mano, tomar. Ese es el original, eso es lo que quiere decir la intención. Y los comentaristas coinciden en que lo que quiere decir el texto es que la mejor traducción es tomar la naturaleza de. Entonces está diciendo el texto, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles. Eso es lo que está diciendo el texto para entenderlo. Y el punto es este, para que quede muy claro. Cristo no es un ángel, ni tomó la naturaleza de un ángel, como muchos estaban diciendo. ¿Saben lo que hubiera pasado que si fuese? Él hubiera socorrido ¿a quién? A los ángeles. Su sacrificio, su muerte hubiese sido a favor de los ángeles, porque hubiese sido un sustituto con su naturaleza de ángel. Pero no fue así, porque dice la Escritura que él socorrió a la descendencia de Abraham. La NBI lo dice así: ciertamente no vino el auxilio de los ángeles, dice. No fue así, vino un auxilio de nosotros, la descendencia de Abraham. Ahora es enfático, pon atención en esto. La humanidad de Cristo viene en subsidio a aquellos que son de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo como Salvador.
Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Una gran verdad entonces es que Cristo vino al mundo como un genuino hombre para morir nuestra muerte y así anular el poder del diablo y librarnos de la esclavitud de la muerte. Considera eso en tu vida. ¿Eres consciente de que Cristo murió la muerte que tú merecías? ¿Lo piensas? ¿O estás minimizando los efectos del pecado? ¿Piensas que por el pecado que tú tienes, Cristo murió? ¿Has pensado que no había otra forma de hacerlo? ¿Considera la crucifixión de Cristo como un hito histórico que trajo un beneficio espiritual a tu vida? Pasó hace tanto tiempo que hoy día yo soy bendecido de eso. ¿La estás mirando como un evento lejano? ¿O dices como Pablo que tú también estabas en la cruz ahí, crucificado con Cristo, porque Él estaba pagando lo tuyo? ¿Cómo reaccionas ante esta muerte? Y mejor dicho ahora, ¿cómo reaccionas tú ante la muerte? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay alegría de saber que un día vas a partir de este mundo? ¿O hay preocupación? A lo mejor tienes un listado de cosas que te gustaría hacer primero, antes de morir. Señor, yo te pido, por favor, quiero ver crecer a mis hijos, a mis nietos, quiero terminar este proyecto, Señor. Ahora termine mi casa. ¿Sabes qué? Pensar acerca de esto te hace entender cuáles son tus prioridades realmente. Eso es muy interesante. Pensar en la muerte hace revelar qué es lo que estás priorizando en tu vida. Y yo te invito a que tú puedas hacerlo honestamente delante del Señor, pensarlo. Decir, ¿cuál es mi prioridad aquí? Y si hay algo que no es Cristo, confiésalo delante del Señor. Ahora debemos adorar entonces a Cristo, porque Él vino a esta tierra como un hombre a morir nuestra muerte, la que tú y yo merecíamos. Pero también, como segundo punto, también Cristo vino a vivir nuestra vida. Vino a vivir nuestra vida. Si vamos a adorar correctamente a Cristo entonces, ¿por quién es? Tenemos que entender también que Él se hizo hombre, 100% hombre, para vivir nuestra vida. Y nota lo que dice el versículo, vamos a estar entre el 17 y el 18, mira cómo dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo. Es muy importante eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Para ser un sacerdote fiel, para expiar los pecados, dice ahí, tenía que ser así, en todo semejante a nosotros. Esto denota una obligación moral, literalmente lo está diciendo, no es una interpretación nuestra. ¿Por qué entonces era moralmente obligatorio que Cristo fuese semejante a nosotros en todo? ¿Por qué tenía que ser así? Quizás la forma más fácil de entenderlo es pensar, ¿qué pasa si no hubiese sido así? Como una negación. ¿Qué pasa si Él no hubiese sido igual a nosotros? Piensa esto, si Jesucristo tenía que morir en nuestro lugar como un humano, solamente morir, como muchas veces nosotros pensamos, que Jesucristo tenía que morir. Hubiese sido más fácil que Cristo descendiera con 33 años a la tierra, hubiese tenido una muerte rápida, ¿no es cierto? Algo fácil, algo instantáneo, y ¡pum! Se acabó. Muerte sustitutoria. Si únicamente nosotros necesitábamos una muerte, hubiese sido suficiente, pues. Él era el Hijo de Dios. No pecó. Hubiese sido mucho más fácil, evitas el nacimiento, evitas tantas necesidades, evitas los problemas, pero el punto de fondo que dice el texto es que Él no hubiese llegado
a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso es lo que está diciendo el texto. No hubiera podido durante su vida propiciar la ira de Dios si es que hubiese actuado de esta forma, aparecer para morir. Hay que pensar esto. Jesucristo no andaba haciendo milagros a cada rato como a veces nosotros pensamos. Muchas veces tenemos la idea de que Jesucristo cuando era un niño era como un super niño. ¿Han pensado eso? Que de repente tenían hambre de Jesucristo y aparecía comida. Claro, no voy a pedir comida. Y aparece comida. Pero de repente Jesús estaba mirando a sus hermanos y le estaba leyendo la mente a Simón, amiguito. Porque tenía poderes súper especiales. No era así. Jesucristo no vivió su vida así. Piensa esto, si Jesucristo hubiese vivido de esa forma, nunca te hubiera entendido a ti. Cuando tú tienes hambre, tú no haces aparecer la comida en tu plato, así de la mano. Qué ánimo es pensar que Jesucristo vivió nuestra vida. Él decidió voluntariamente vivir una vida humana, con todo lo que eso involucra. Cristo voluntariamente escogió esto, para entendernos. Hay un detalle muy interesante, que estaba estudiando nos dimos cuenta que en las bodas de Caná, cuando Juan relata ese milagro, dice que es la primera señal que él hizo. Fue la primera, y lo hizo cerca de 30 años. La escritura no miente. Jesucristo vivió toda su vida normal, como tú y yo. Él vivió como un hombre. Entonces, si el Jesucristo que nosotros nos estamos imaginando no es 100% hombre, entonces estamos cometiendo un error, porque nos lleva a pensar que Él no nos puede entender. Que sus tentaciones no eran tan fuertes como las que nosotros tenemos hoy día. Si decimos que sí era Dios, pero no fue tentado como yo, hoy día, hermano, tú prendes la tela, ves internet, tienes tentaciones por todos lados. Eso no lo vivió Jesucristo. Si pensamos así, estamos totalmente equivocados, porque aunque en su divinidad Cristo no podía ser tentado, en su humanidad sí podía. Nuestro texto dice incluso que Jesucristo fue tentado y que sufrió la tentación, la sufrió, la padeció. Ahora, cuando pensamos un poco acerca de las tentaciones de Jesús, lo primero que se nos viene es la tentación del desierto, ¿no es cierto? Cuando el diablo va y lo cuenta en Mateo 4, y todos conocemos ese texto, ¿verdad? El diablo viene y le tienta y le dice, bueno, di que estas piedras que están aquí, Jesús, se conviertan en pan. ¿Y Jesucristo lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Había algún mandamiento que dijera, no harás piedras en pan? No existía ese mandamiento. ¿Tenía el poder para hacerlo? Lo tenía. ¿Por qué no lo hizo? Tenía hambre. Estaba todas las condiciones para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, hubiera pecado. Al hacer esto, Cristo hubiera invalidado nuestra salvación. La razón es esta, porque si lo hubiera hecho, no habría podido morir como un sustituto, como un hombre. Si no limitaba sus poderes a un hombre, no sería verdaderamente un hombre. No podría morir con los hombres, no podría entender a los hombres. Es muy importante cuando Cristo viene al mundo, voluntariamente se despoja de sus derechos divinos. Por ejemplo, en su divinidad Cristo es omnipresente, por ejemplo. ¿No es cierto? Cristo puede estar en cualquier parte. Él puede hacer, pero Él se limitó a estar dentro del cuerpo humano. Limitó sus derechos divinos. Piensa esto también. Jesucristo no hacía milagros por su poder. Lee la Escritura, cuando veas un milagro vas a ver que Él por el Espíritu Santo estaba obrando los milagros hacia la humanidad. Él limitado dentro de un cuerpo. Entonces, ¿cuál era la tentación finalmente que el diablo le pone ahí encima? Es que Él, con su poder divino, satisfaciera sus propios deseos, sus propias necesidades.
pero no lo hizo. No lo hizo porque Él se identifica con el hombre. Y nosotros los hombres no podemos hacer esas cosas. No podemos convertir piedras en pan. No es que Dios estaba usando un cuerpo humano. Era Dios hecho hombre. No era un títere. No era así. Él se hizo hombre. ¿Sabes que esto nos ayuda a apreciar mucho más la vida que Cristo vivió? Sabiendo que Él vivió con tentaciones más fuertes que las nuestras. ¿Por qué son más fuertes? Porque primero, Él sufrió todas las tentaciones que nosotros sufrimos habitualmente, todas. Pero segundo, Él tenía el poder suficiente para cambiar las circunstancias. Cosa que nosotros no tenemos. Y no lo hizo. Cristo, toda su vida, desde su nacimiento, vivió con tentaciones fuertes. Siendo niño, cuando otro niño lo molestaba, ¿cómo reaccionan ellos? Los niños, ¿cómo reaccionan? Que caiga fuego del cielo, consúmelo. A medida que fue creciendo y ver las injusticias, todo fue aumentando las tentaciones que él tenía que enfrentar. Cristo vivió toda su vida con el entendimiento de que Él era el Hijo de Dios. Imagínate en la creación, en la crucifixión, Él viendo ahí a su creación, gritándole, escupiéndole, insultándole. ¿Tenía el poder Cristo para hacer otra cosa? ¿Tenía el poder para hacer así? ¿Y desaparecerlos a todos? Soportando la tentación. Cristo sufrió siendo tentado para conocernos, para entendernos, se hizo semejante a nosotros en todo, no vivió como un ángel. No fue Dios jugando con un cuerpo humano, Dios hecho carne. Y mira cómo Hebreos lo dice tan claramente. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué texto más difícil, no es cierto, de entender a primeras? Cristo aprendiendo, Cristo Dios. ¿Qué le vamos a enseñar a Dios? ¿Cómo aprendió? ¿Dios puede aprender? No, Dios es omnisciente, Él sabe todo. ¿Cómo es que Cristo aprendió? Es que Cristo decidió voluntariamente someterse a las reglas del cuerpo humano. Y no aferrarse a su conocimiento divino. Se despojó, dice la Escritura, limitándose a las habilidades del hombre. Y qué maravilloso ese texto, porque nos muestra que Cristo sentía la necesidad de orar. ¿Has pensado en eso? ¿Por qué Cristo tenía que orar? Y dice, es que era el Hijo de Dios. Es que no. Es que era un hombre. Es que tenía necesidad de orar. Tenía que tener dependencia de su Padre. Y tú, hermano, y yo. ¿Y qué para nosotros? ¿Estás intencionando esa oración al Señor porque lo necesitas? ¿Porque tienes necesidad? ¿Y sabes lo maravilloso de esto? ¿Por qué el Padre lo escucha, dice ahí la Escritura? ¿Por qué Dios escuchó a Jesucristo? Nuestros ruegos y nuestros súplicas. Porque Él era su Hijo unigénito. ¿Eso dice? No. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, su vida piadosa. El Padre no le dio preferencia, no le mostró favoritismo. Cristo ganó con su vida la salvación. Y cuando hablamos de eso no nos referimos a que Jesucristo pecó y después tuvo que salvarse, me refiero a que Cristo entregó su alma, toda su vida. El Padre luego lo hace pecado y luego lo mata, lo inculpa. Cristo muere. Y cuando está muerto, ¿por qué entonces el Padre escucha sus oraciones y le levanta de la muerte? ¿Por qué lo hace? Porque Jesucristo vivió una vida reverente delante del Señor, una vida piadosa. ¿Te anima esto? A mí muchísimo, muchísimo, porque yo no soy el unigénito Hijo de Dios. Soy un humano de carne y hueso. Pero Cristo me enseñó que puedo vivir en temor a Dios, que puedo seguir sus pisadas, que puedo
puedo tomar mi cruz, que puedo seguir, esto va a hacer que Cristo te escuche de la misma forma que escuchó a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo hizo Jesucristo? Dice Hebreos 2:17, para expiar los pecados del pueblo. Así, y solamente así, no existe otra forma, Jesucristo 100% hombre pudo expiar nuestro pecado. Expiar, ¿qué significa? Significa propiciar. Bueno, ¿qué significa eso? Digamos peor. Así como, ¿qué significa propiciar? Significa satisfacer la ira de otro. Eso es expiar, eso es propiciar. Cristo tomó la ira de Dios que nosotros merecíamos, la tomó en la cruz y nos salvó. Muchas veces nosotros hablamos de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿De qué te salvó Dios? Nosotros decimos, me salvó del pecado. Sí, correcto, pero hay algo detrás de eso. El pecado es pecado, es lo que tú haces. ¿Qué te salvó entonces? Es que en base a ese pecado, tú eras objeto de la ira de Dios. Y lo que hace Jesucristo es salvarte de la ira de Dios. Fuimos salvados de la ira de Dios en su gracia, por su gran amor. Nos envía Jesucristo para morir en nuestro lugar, pero también para vivir la justicia que Dios demandaba de nosotros. No podía expiar el pecado solo muriendo. Tenía que cumplir la ira de Dios. Vivir la vida que nosotros no vivimos. Ahora yo te pongo este ejemplo porque quizás lo podemos entender más fácil. Tú eres un papá, una mamá, y tú tienes que salir y le dices a tu hijo, mira, te voy a dejar una tarea que tienes que hacer. Tú, antes de salir a jugar con tus amigos, vas a hacer tu pieza. Y después puedes salir a jugar con tus amigos. Pero como tú tienes un hijo que es vago, que es flojo, que es desobediente, que es pecador, no se siente identificado, el hijo llega y sale nomás. Sale sin hacer caso y va a jugar con sus amigos y le pasa y de repente se acuerda que tiene que volver a la casa y vuelve a la casa. Y cuando llega se empieza a pegar de desordenado, ¿no es cierto? Y su papá esperando de la casa. Pero él viene con un amiguito, no viene solo. Entonces él, hijo, te dije, antes de salir tenías que hacer tu cosa. Lo siento, pero te voy a castigar porque es lo que merece que hacer. Y cuando estamos todos ahí esperando el castigo, aparece el amigo y dice, yo voy a pagar y te castígueme a mí. ¿Cuál es el problema? El padre puede ejercer la disciplina quizás al sustituto, pero ¿cuál es el problema de eso? Que la pieza sigue estando desordenada. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces lo que tiene que hacer el amiguito para solucionar el problema es hacer la pieza y luego someterse al castigo. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Él cumplió la ley por nosotros para llegar a ser un sustituto fiel, como dice la Escritura, para que nosotros no merezcamos la muerte. Y luego de vivir así, sufrir el castigo que nosotros merecemos. Cristo tenía que vivir entonces una vida perfecta, la que nosotros no pudimos vivir, obedecerle al Padre perfectamente y luego padecer con nosotros. Y eso nos lleva al versículo 18, que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es muy enfático. Fue tentado en todo. ¿Y sabes qué? Quiero ahondar un poquito en esto de que a veces pensamos realmente, bueno, Dios sí era bueno, vivió como un cierto hombre, pensamos. Pero ¿sabes qué? Él nunca pecó. Cristo nunca pecó, entonces él no sabe cómo es ser tentado realmente y sucumbir ante la tentación. No lo sabe. Yo estoy infectado por el pecado. Yo estoy sucio, estoy manchado, entonces yo sí que entiendo el alcance de la tentación. Él no. Pero ¿sabes qué? Pon atención a esto, lo que te quiero hacer pensar en cosas. La verdad de que Jesucristo nunca pecó no le hace entendernos menos, sino todo lo contrario. Lo hace entendernos más, mucho más. Somos tan orgullosos cuando pensamos que nosotros entendemos mejor la tentación que Jesucristo, simplemente porque cedemos a Él, simplemente porque nosotros fallamos.
Y mira, yo te quiero poner la siguiente ilustración que encontré. Decía, una iglesia, nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ayunar. 40 días. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, como estamos de acuerdo, solamente vamos a tomar agüita, no vamos a comer. Hay algunas caras de preocupación, pero no seguro. Es un ejercicio, no. Entonces resulta que empezamos como iglesia a hacerlo y yo al día 5 caí en la condición, me comí un pan con mantequilla. Entonces no logré y seguí. Pero habían hermanos que fueron más fuertes que otros. Y pasaron 10, 15 y fueron cediendo todos a la tentación de comer, todos los que están acá. Y un hermano, el más fuerte, llegó al día 35 y cedió a la tentación. O sea, no logramos el objetivo, pero yo voy a conversar con el hermano, yo que caí el día 5, voy a conversar con el hermano que estuvo el día 35 y le digo, oye, hermano, tú no te imaginas la hambre que tenía yo el día 5, hermano. Qué hambre tenía, por eso sería. Son extraños. No tiene sentido. ¿Cómo yo jactanciosamente puedo poner esta situación sin entender siquiera qué es lo que la otra persona estaba viviendo el día 35? Y más aún, piensa yo en el día 5 pensar, qué difícil hubiera sido llegar al día 40. No tengo la capacidad de hacerlo, no puedo hacerlo. Nunca llegué a eso. Piensa ahora en Jesucristo. Cristo, desde su nacimiento, cargó con todas las burlas, con todas las tentaciones, con todas las pruebas, y no falló ninguna vez. Iba aumentando en todas las tentaciones, una sobre otra, hasta que a los 33 años llegó ese momento, ahí en el huerto, sabiendo que él iba a perder la comunión con su Padre, que nunca en la eternidad la había perdido, por primera vez, y comenzó a sudar grandes gotas como de sangre y sudor. Y luego con todo esto fue a la cruz con los insultos, vertió su sangre y murió la muerte más terrible que un hombre puede morir. Y tú le vas a decir, no te entiendo, no me entiendes. Jesucristo no me entiende, no sabe lo que yo digo. Escucha, hermano, esta advertencia, en el amor del Señor. Nunca te atrevas a insultar la sangre de Cristo de esa forma y pensar que no entiende la vida que tú estás viviendo. No lo hagas. Porque dice la Escritura que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nunca subestimemos lo que Cristo hizo por nosotros, porque el texto dice precisamente que ahora llegó a ser un poderoso socorro para nosotros. Lo hizo no solo para salvarnos, sino para que ahora tengamos un fuertísimo consuelo, para asirnos de la esperanza que tenemos de Él. Todo lo que necesitamos, dice la Escritura, lo tenemos en Él. No hay necesidad de buscar ayuda complementaria en otras fuentes, en otras personas. No es necesario. Cristo es más que suficiente. Es poderoso para socorrer. Debemos considerar y contemplar eso. Este es el mandato del libro de Hebreos. Una y otra vez, considera Jesucristo. No solamente es afirmar la humanidad de Cristo, es ver las implicancias que tienen esas verdades para nuestra vida. Mira como Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué maravilloso recurso en el Señor. Considera a Cristo, considera su muerte tan cruel, que tenía un objetivo tan claro, un propósito tan fuerte, que es que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que contemplarlo, así vamos a recibir el socorro que necesitamos. Esa es la razón por la cual Cristo muere en esa cruz. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solamente escuchas estas verdades, medita en tu corazón qué es lo que está haciendo Cristo. Cantamos recién ese hermoso coro, ante el trono celestial, Cristo intercediendo por mí. ¿Y tú vas a decir que no te entiende? ¿Has pensado en que Cristo antes de venir a esta tierra, antes de su encarnación, cuando era el Dios Todopoderoso, escogió voluntariamente vivir todas las pruebas que tú veas, con el propósito de entenderte a cabalidad lo que tú estás viviendo? ¿Qué implicancias tiene esto en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo tú a esto? ¿Crees que Jesús te entiende? Nadie me entiende. Nadie me entiende. No, Cristo te entiende. ¿Crees que Cristo sabe exactamente lo que tú estás viviendo? Qué gran socorro recibimos nosotros cuando pensamos en esto, que Cristo fue tentado en todo. Debemos entonces considerar su humanidad, porque al entenderlo vamos a recibir el oportuno socorro que necesitamos, sabiendo que es un misericordioso intercesor. Sabe lo que necesitamos, sabe también ser un fiel intercesor. Su humanidad le ayuda a entender nuestras necesidades y luego nunca fallarnos. Jesucristo siempre es fiel. Fielmente intercede a nuestro favor ante nuestro Padre. Y dice la Escritura respecto a todo lo que Dios se refiere. En todo lo que pertenece a nuestra relación con Dios, Cristo es fiel y está intercediendo por nosotros. Deja de centrarte en ti mismo, hermano. Hermana, deja de dudar. No hay espacio a la duda, ¿no? Corre a los pies de Cristo con tu situación. Corre, te está esperando. Para adorar a Cristo correctamente, entonces, nosotros debemos entender de una forma correcta su humanidad. Debemos comprender que Él se hizo hombre para morir nuestra muerte y se hizo hombre para vivir nuestra vida. Él es digno de adoración. Él ya ha obrado todo. Fija tu vista en la cruz de Cristo. No busques imitación. No busques algo similar. Considera a uno que te entiende. Considera a Jesús.